Bueno, hola, muy buenas noches. Vamos a esperar que se vayan conectando, aunque yo sé que ya pocos esperaban que nos conectáramos a esta hora, precisamente porque pues no nos hemos conectado frecuentemente esta semana. Pero como les dije, pues en redes y vamos a esperar hasta hoy, pues dado que hay varios compromisos pues como con la universidad y bueno, y también dando el tiempo para que nos viéramos la película de El Club de la Pelea. Entonces vamos a hablar precisamente de esa película, del Club de la Pelea. Si no se la han visto, pues muy recomendada, de David Fincher, basada efectivamente en una novela, pero que tiene pues el, el mismo nombre como tal. Bueno, hola, Sara, hola Héctor. Vamos a hablar, hoy quiero dejar no me quiero expandir mucho, algo muy sencillo, efectivamente haciendo una reflexión sobre, más allá del Club de la Pelea, sobre las condiciones sociales que está denunciando el Club de la Pelea. Eso es como cuando se ve uno la película de El Joker, que realmente la película del Joker más que, digámoslo así, una condición psiquiátrica de un individuo, está haciendo es precisamente toda una denuncia sobre las estructuras sociales que llevan a que ese individuo efectivamente enloquezca como tal, o sea, que es una crítica realmente a la sociedad. Y lo mismo pasa con la película del Club de la Pelea. Muy interesante esta película. Las personas suelen un poco no gustarles mucho, a veces porque se puede tornar un poco compleja, un poco difícil, pero realmente se las recomiendo mucho. A ver, el Club de la Pelea nos habla de una condición de paradoja. Deleuze decía que la paradoja es cuando hay dos sentidos simultáneamente. Y esa condición de paradoja es dos personajes que son uno mismo, que son efectivamente Jack y Tyler. Eh, Precisamente porque eh, Jack, que es el protagonista, tiene algo que se llama el síndrome de IKEA. Y el síndrome de IKEA es el síndrome compulsivo del consumidor. Se define, de hecho, como un consumidor. El inicio de la película nos muestra cómo en cierta medida toda su vida era pues una vida de estrés, una vida de amargura, una vida de lo que se denomina efectivamente el síndrome del fin de semana. ¿Cuál es el síndrome de fin de semana? Pues el síndrome de anhelar efectivamente llegar al fin de semana, porque no se está haciendo lo que se quiere, ¿cierto? Por eso, por esa razón, Jack eh, todo su proyecto de vida va a ser efectivamente consumir. Quiere comprarse los últimos muebles, quiere comprarse la última vajilla, quiere comprarse absolutamente todo. Pero en medio de ese comprar absolutamente todo, va a comprender que efectivamente todo su entorno y todo el mundo está diseñado para que él sea un consumidor. Eso es supremamente interesante. Por eso Bauman, sociólogo, de los más importantes de nuestra época, falleció hace poco, sostenía efectivamente que nuestra vida, si bien en el medioevo la vida estuvo regida por pastores, por obispos, por sacerdotes, hoy los nuevos pastores son los publicistas y los gerentes de mercadeo, porque precisamente son los que impulsan a una condición de consumo. Hay una escena muy bonita cuando Jack se monta al transporte público con Tyler y ven efectivamente los cuerpos que promociona la publicidad y dice, pues esos cuerpos de Calvin Klein no son cuerpos de un hombre, porque efectivamente ahí aparece esa condición de un consumo en el cual nos consumimos a nosotros mismos. Jack se estaba consumiendo a sí mismo, quería tenerlo todo y creía que iba a llegar al punto de que podía tenerlo todo en la película El Club de la Pelea, pero luego comprende que no puede tenerlo todo. De hecho, eso es una de las paradojas efectivamente del capitalismo. El capitalismo siempre, ojo con esto, el capitalismo y el consumo siempre nos van a vender algo que no podamos comprar. Esa es la lógica efectivamente del mercado. Jack, en la película El Club de la Pelea, va a explotarse a sí mismo. Eso es muy interesante, que es la teoría efectivamente de Byung-Chul Han, filósofo contemporáneo, que está sosteniendo que hoy el éxito
se ha efectivamente, eh, digámoslo así, hoy el éxito se ha asimilado como una condición de eh, explotarse a sí mismo. Y esa condición de explotarse a sí mismo lleva a que en cierta medida el consumo sea un proyecto de vida. Por eso una de las características cuando Jack conoce a Taylor por primera vez que se van a tomar una cerveza es que le dice, "Venga, ¿qué somos nosotros?" Y Taylor responde, somos consumidores. De hecho, si nosotros analizamos qué proyecto, alguna vez en estas reflexiones les hacía esa pregunta, que se las hago mucho a mis estudiantes, que, ¿qué deseos tienen ustedes que no respondan a los deseos del consumo? Eso es muy interesante. Precisamente porque si nosotros analizamos casi que nuestra vida está estructurada para pensarnos como consumidores. ¿Por qué? Porque el consumo es el que nos saca a nosotros del mundo gris, dice Bauman, del mundo gris o de la invisibilidad de no consumir. O sea, mejor dicho, todas las sociedades han tenido, por así decirlo, un ideal de ser humano. En Grecia ese ideal de ser humano era el héroe. En el medioevo el ideal del ser humano era el santo. Y toda la vida cultural efectivamente se estructura para potenciar ese ideal. En Grecia por eso estudian filosofía, retórica, estudian gimnasia, se preparan también para la guerra, para defender efectivamente la ciudad. O sea, era un héroe, una persona virtuosa que podía defender la ciudad. En el medioevo se formaban en la religión, se formaban en la teología para formar efectivamente al santo, ¿cierto? Pero hoy, ¿cuál es el ideal de ser humano? Y casi que nos lo están respondiendo Richard Sennett, nos lo está respondiendo Bauman, nos lo está respondiendo Byung-Chul Han, nos lo están respondiendo muchos autores actualmente, Lipovetsky, y nos están diciendo que hoy el ideal de ser humano es ser consumidor. Pequeño problema, entonces hoy, como dice Lipovetsky, tenemos un nuevo héroe, el héroe consumidor, que lleva a que nos explotemos a nosotros mismos, mejor dicho, a que cada vez deseemos consumir más, a lo que dijo efectivamente Jean-Paul Sartre, eh, que el ser humano es un animal eternamente insaciable, es decir, siempre vamos a querer más. ¿Cuál es el problema de eso? El problema no es querer más. El problema efectivamente está en que ese querer más nos ha llevado no solamente a destruirnos a nosotros mismos, sino a destruir el entorno, el medio ambiente y destruir al otro. Hay un cuento, hay un libro precioso, se los recomiendo, era el que les quería recomendar hoy, que se llama Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Son diferentes cuentos bellísimos y en estos cuentos que pueden parecer muy extraños, realmente lo que está reflejando es nuestra propia realidad en la ciudad. Y tiene un cuento precioso que se llama La ciudad de Letonia y nos dice en la ciudad de Letonia que todos los días se levantaban a consumir nuevas cosas, tenían nuevos empaques, nuevas basuras y que la basura la iban acumulando en una montaña, ¿cierto? Y que esa montaña poco a poco la iban aplanando y la ciudad la iban corriendo a la par que la montaña iba creciendo. ¿Y qué dice Italo Calvino en este cuento? Que lo más interesante es que en algún momento esa montaña puede caer y va a aplastar y va a derrumbar a todos como tal, a toda la ciudad de Letonia. Pero los de Letonia seguían viviendo cada mañana, se levantaban, destapaban su jabón de un plástico, lo tiraban a la montaña de basura y no pasaba absolutamente nada. ¿Qué nos quiere decir eso? Que nosotros somos realmente la ciudad de Letonia y estamos construyendo una montaña de basura que en cualquier momento puede caer y ese caer es que estamos destruyendo el entorno y estamos destruyendo a los otros precisamente porque lo que nos media en la relación con el otro y consigo mismo es el objeto. Jack en la película El Club de la Pelea no tiene amigos, no hay amigos ni hay un solo familiar, lo único que tiene son objetos. Qué cosa tan interesante. Por eso tiene que crear un estado esquizoide. Eso es lo que se llama el capitalismo y la esquizofrenia del filósofo Deleuze, pero hay una teoría un poco más sencilla de entender, un texto precioso que se llama El estilo del mundo de Vicente Verdú. ¿Qué dice Vicente Verdú? Que hemos pasado en el siglo XIX de lo que fue un capitalismo de producción, luego llegamos a un capitalismo de consumo, precisamente porque tenemos que agotar la producción, pero que actualmente estamos en un capitalismo de ficción, que no quiere decir que supera a los otros o los elimine, también los necesita, pero ese capitalismo de ficción es porque precisamente nosotros estamos ficcionando, creando cada vez más una vida que está regida solo y únicamente por los objetos de consumo, porque puedo consumir. Por eso Jack estalla
y se crea una especie de alter ego, otra persona, un estado esquizofrénico llamado Tyler. O sea, que Jack y Tyler son lo mismo. Y lo más interesante es que el estilo de vida de Jack en el club de la pelea es efectivamente un estilo de vida que rompe cualquier forma de consumo. Vive en una casa abandonada, antes no paga alquiler. Sobornó a su jefe y no tiene que ir a trabajar y antes lo mantienen. O sea, fabrica unos jabones de la propia grasa de, de las clínicas de liposucción, es decir, de los propios desechos del consumo, él vive. O sea, él se aprovecha del mismo sistema, ese Tyler. Se aprovecha del sistema precisamente para buscar efectivamente atacar ese sistema. Qué cosa tan interesante. Pero sin ser parte de él. Es una cosa bien interesante ese estado esquizofrénico. Para hablar precisamente de esa condición de consumo. ¿Qué quiere decir efectivamente esto? Hay algo muy interesante frente a eso y es la pregunta que hoy quiero dejarles para que pensemos realmente frente a eso. En esa condición de consumo, realmente nos queremos seguir pensando como consumidores, nos queremos seguir pensando bajo la relación efectivamente del objeto. Con esto no quiero decir que no haya que consumir. De hecho, Bauman dice, hoy todas las sociedades humanas han consumido. Lo que pasa es que hoy hablamos del consumismo, es decir, consumimos más de lo necesario. Y dice él una cosa durísima, hoy el consumismo es tan fuerte que incluso los conceptos de dignidad humana llegan a estar reducidos a la condición de consumo. Por eso hoy, de las cosas más tristes que me ha parecido, y se los voy a decir de manera muy sincera, de las cosas más tristes que me ha parecido del gobierno que tenemos actualmente, es que sigan pensando de manera tan prioritaria la economía. No quiero decir con esto que no es importante. Eh, Me duele que presidentes como Trump, Bolsonaro, AMLO, no se estén preocupando por las vidas humanas. Y esa es claramente una relación consumista con el otro. El otro, ¿cuánto nos aporta? El otro, ¿cuánto nos da? O el otro, ¿cuán útil es? A tal punto de escuchar al gobernador de Texas decir, abuelos, sacrifíquense por la patria, mueran dignamente para mantener el país adelante. Esa es una condición de consumo. Vemos incluso a nuestros mayores y a nuestros abuelos bajo efectivamente una fuerza útil de producción. Por eso no tenemos problema en desecharlos como tal. De ahí que podemos desechar al otro. Jack no tenía amigos, se desechaba era a sí mismo. Lo más curioso, el club de la pelea está lleno de puros jóvenes. Jack tiene 30 años en la película, es decir, de la fuerza de trabajo como tal. No aparecen ancianos, porque ya han superado efectivamente esa etapa de esa condición de ilusión, eh, de pensar que toda la vida estaba referida efectivamente por los objetos. Es muy bonito, hay una frase en la que Tyler le dice a Jack, cuando él le dice, no, es que yo tengo un seguro y me va a pagar todo lo que se me quemó, y dijo, pues bueno, esa es la prueba de que efectivamente entre más cosas tengamos, más esclavos somos de ellas. Eso es supremamente interesante. Entre más cosas tengamos, más esclavos somos de ellas. Claro, él tenía que comprar cosas, pero aparte de eso, comprar seguros para cuidar esas cosas. Y no se cuidaba a sí mismo. Hay una escena muy bonita cuando van efectivamente a un supermercado y encañonan, le colocan un arma al que atiende el supermercado, le dice, ¿tú qué quieres ser? Y dice, pues yo quiero estudiar veterinaria. Bueno, ve a hacerlo. Te doy 6 meses para que empieces a haber estudiado eso. Eso es bien interesante porque tiene que ver efectivamente con cuáles son nuestros propósitos de vida y qué queremos para nuestra vida. Hagámonos mucho esa pregunta. Yo creo que uno de los grandes males esquizofrénicos y de ficción que tenemos en el mundo actual, y es lo que llama bien Chung Han, efectivamente los infartos neuronales, tienen que ver precisamente con esa condición de siempre explotarnos y pensar que tenemos que tener más. Ni siquiera tenemos que tener lo necesario, que es lo más curioso. Porque viene una pregunta del millón, hoy fundamental, es una pregunta durísima que se hace Breckman, que se hace Harari, que son pensadores actuales, y dicen, ¿cómo entender hoy qué es lo necesario? ¿Cómo entender hoy qué es lo necesario? Eso es una pregunta muy dura y muy difícil de hacernos, porque cada vez esas condiciones de necesidad nosotros las estamos llevando cada vez más efectivamente, o sea, estamos ampliando cada vez más esos horizontes de necesidad. ¿Qué necesito? ¿Cierto? Entonces es muy interesante porque
Jack en la película El Club de la Pelea estalla cuando sabe que no va a poder tenerlo todo, que no va a poder llegar a lo que él quería tener. Un momento en que le dice a Tyler, es que yo ya lo iba a tener todo. Tyler se ríe porque sabe que efectivamente no se puede tener todo en el consumo. Y cuando se cree tener todo, siempre se anhelará otra cosa más. La prueba de eso es porque cada vez los ricos quieren ser más ricos, cuando ni siquiera su fortuna se la podrán gastar a lo largo de toda la vida. Y esa es una condición muy triste que está posibilitando efectivamente o que estamos permitiendo en el mundo del consumo. Por eso hoy reitero, de las cosas más dolorosas que me ha parecido a mí, escuchar efectivamente en medio de esta crisis cómo se le está dando un valor a la vida humana y ese valor se está reduciendo a una condición de utilidad o no. Sacrifíquense abuelos, mueran abuelos, que no importa, los jóvenes seguiremos construyendo nación. Eso es supremamente triste, efectivamente, escucharlo en medio de esta condición consumista que tenemos. Reitero, lo importante no es que dejemos de consumir, lo importante es que aprendamos a pensar cuáles son nuestros propósitos de vida, que aprendamos a pensar cómo esos propósitos nos están vinculando o desvinculando de los otros y también cómo esos propósitos nos están vinculando o desvinculando del mundo como tal. Tenemos solo un mundo. Solamente respóndanme esto. Díganme qué nación puede poder resolver los problemas del medio ambiente. Ninguna, porque aunque esa nación vaya y contamine en otra, va a respirar el mismo aire que está contaminando en la otra, porque tenemos un mundo finito. Entonces es momento efectivamente de que dejemos de pensar en condiciones de nación o en condiciones de individuo. Es una cosa muy propia del consumo. El consumo hace que solamente piense en mí. Es muy bonito porque ahorita lo que hemos visto es que las personas dejaron de consumir. Todo se paró. Y ahorita lo que se está consumiendo es lo básico y lo necesario. Creo que es una prueba efectivamente para empezar a comprender nuestra vida qué es lo que requiere, pero más allá de eso, es que eso que requiere no, no me desvincule del otro. Que eso que mi vida requiere no me desvincule de lo otro, que es el mundo. Creo que esa es la pregunta que tenemos que empezar a hacernos. Reitero, no estoy con esto queriendo decir yo también consumo, vivo en el consumismo. Eso no lo podemos negar, ¿cierto? Pero lo importante es empezar a hacernos la pregunta. Por el momento no tenemos una alternativa visible y viable para todos de manera inmediata. No la tenemos. Sí hay alternativas, pero ninguna que haya cogido la fuerza precisamente para que nos vincule como sociedad. Lo importante es que nos empecemos a hacer la pregunta, que lo que yo consuma no me desvincule de los otros, ni me desvincule del otro, y mucho más importante, que no me desvincule de mí mismo, ¿cierto? Precisamente porque cuántas personas no agotan su propia vida solamente por pagar un mejor carro, pagar un carro, pagar algo que lo saque de esa invisibilidad del consumo, ¿cierto? He conocido historias de amigos que prefieren dejar de comer por comprarse una camisa de marca o por comprarse unos tenis de marca. Todos necesitamos vestirnos, pero no todos necesitamos colocarnos un traje de oro o un traje de plata o un traje de una marca. Eso no nos pone ni nos quita nada. En el mundo del consumo creemos que nos saca de la invisibilidad. Hagámonos esa pregunta. ¿Te puedes comprar algo de marca? Cómpratelo, no hay problema. Pero que eso no te desvincule del otro, ni te desvincule de ti, ni tus proyectos de vida. Que eso no lleve a sacrificar momentos de felicidad que tenemos con los otros. Que eso no te lleve a sacrificar momentos de tranquilidad que son los que tenemos con nosotros mismos. A veces hay que hacer un alto en el camino y decir, lo necesito o no. A veces hay que hacer un alto en el camino para proyectarnos esto. Y de ahí que ya que en el club de la pelea se hizo el alto en el camino, estalló. Y claro, no les voy a adelantar el final de la película para que se lo vean quien no se la ha visto. Y tiene que ver efectivamente cómo ese estallar es una forma distópica de mostrar que se está derrumbando el mundo del crédito, es decir, se está derrumbando ese mundo que me identifica a mí como deudor. Tanto es así que hoy, desafortunadamente, bueno, les recomiendo dos documentales para que se los vean este fin de semana en familia, para que no solamente sean libros. Hay un documental de 20 minutos que se llama La historia de las cosas, se los recomiendo para que se lo vea, de Emil Loran, está en YouTube. Pero también veas un documental que se llama Deudocracia, cómo se gobierna a través de la deuda, cómo hoy, bajo esos ideales efectivamente de querer soñar, consumir,
se están gobernando a países y nos estamos gobernando nosotros mismos. Y siempre que hay un texto precioso que llama La fábrica del hombre endeudado y dice, en medio de la condición de la deuda, el ser humano pierde la confianza. ¿Por qué? Porque yo tengo que garantizar que el otro me pague y por eso yo ya veo a todos con sospecha. De ahí que efectivamente estemos en un mundo con mucha, mucha sospecha. No crean que esto es propio del coronavirus. Siempre hemos visto al otro con sospecha. El otro puede ser malo para mí, pero como les vengo haciendo en estas reflexiones, no nos hagamos esa pregunta. Volteémosla y hagámonos la pregunta de cuán malo puedo yo ser para el otro. Bueno, muchas gracias y véanse la película. Espero que estas pocas preguntas y reflexiones sirvan efectivamente para pensar nuestra propia vida y para pensar el mundo que nos rodea. Feliz noche, que estén muy bien.